Hola Homic School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo. Hoy voy a presentar la evidencia exposición de español. Esta es la evidencia exposición del bimestre 4 y el tema que vamos a ver hoy es la literatura contemporánea. Bueno, primero, ¿qué es la literatura contemporánea? Bueno, la literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. Entonces podemos ver que se creó en el año 1940. En este año, como dice ahí, se caracteriza por diferentes avances tecnológicos y bueno, sigamos leyendo. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio, a un cambio mental social. Los autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores, como la renacista o barroca. Vemos que la Segunda Guerra Mundial influyó mucho en la literatura contemporánea. Vemos que muchos de los autores eh, pensaron según su estado pues en la Segunda Guerra Mundial. Se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras, impresiones de ejemplares a gran escala. Como ya habíamos hablado anteriormente, en esta época se habían hecho muchos avances tecnológicos. Entonces esto ayudó, como dice, impresiones de ejemplares, ayudó a las impresiones a que se duplicaran, fueran más. También vemos que uno de los temas que más se toca es la ficción, la fantasía, el misterio, y todo esto siempre basado en hechos de la vida real. Bueno, surge como una nueva cultura, surge una nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como la historieta, o también llamado cómic, o el cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción. Bueno, veamos características de la literatura contemporánea. Primera característica, la literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejado un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Como vemos, eh, da una versión diferente del mundo, escrita, como dice, un quiebre de costumbres y creencias tradicionales, o sea que todo es totalmente diferente en la literatura contemporánea. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. Cuando dice que diferentes técnicas de escritura, eh, también como habíamos hablado anteriormente, se puede referir a los cómics, ¿sí? Que eran nuevos, o el cyberpunk. Y bueno, en la literatura contemporánea el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden cronológico de los hechos, pudiendo comenzar un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado, volver a otro punto en el tiempo. O sea, vemos que esto no tiene, como dice ahí, el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que es desordenado. En un momento puedes estar aquí, luego se está narrando una historia de ayer, luego una historia de 20 años después, etcétera. No es perfecto, así, no es una línea recta, no. En la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe. No existe un único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos al lector. Y por último, la última característica,
Existen tantos puntos de vista como narradores. Sin embargo, es importante destacar un punto en común en las obras contemporáneas. El autor siempre se encuentra disconforme con la realidad que describe. Listo. Temas que se tocan en la literatura contemporánea. Aquí están todos: la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser humano en la sociedad, la política y la corrupción, el medio ambiente y la falta de conciencia en su cuidado, la ética, la moral, la economía y las clases sociales, y por último la desigualdad de género. Los géneros, miremos los géneros contemporáneos. La ficción es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real y las emociones humanas. La novela gráfica es un relato extenso, con un argumento complejo y desarrollado. Se diferencia por un cuento porque el lector conoce tanto la trama como lo que sienten los personajes. La poesía y el verso libre es una narración de estructura libre en un lugar de emplear el verso. Ciertos autores hasta se atreverían a escribir de forma desordenada. El cuento popular o la fábula es un relato breve sobre un tema inventado y con argumentos sencillos que deja una enseñanza. También se le puede llamar apólogo. Y por último, la comedia. Es una representación de un aspecto alegre y divertido en la vida humana, narrado a través de un conflicto que termina con un final feliz. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver obras y autores contemporáneos. Tenemos el libro Ficciones del artista Jorge Luis Borges. Aquí a la derecha podemos ver el libro y aquí a la izquierda podemos ver a Jorge Luis. Inés del alma mía. Aquí podemos ver el libro Inés del alma mía y la autora, que es Isabel Allende. Visión de Anahuac, que es de Alfonso Reyes Ochoa. Tenemos el libro aquí a la derecha y podemos ver a Alfonso Reyes aquí a la izquierda. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. A la derecha podemos ver el libro y a la izquierda podemos ver a Ángeles Mastretta. Donde el aire es claro, de Carlos Fuentes. Vemos su libro y vemos a Carlos. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Aquí podemos ver el libro a la derecha y a Gabriel a la izquierda. Un dato es que él es colombiano, es uno de los autores de la literatura contemporánea más importantes de toda la historia y de Colombia también. Isla de Pasión, de Laura Restrepo. Podemos ver su libro y podemos ver la foto de Laura Restrepo. Ángel fieramente humano, de Blas Otero. Tenemos aquí la portada del libro y tenemos aquí a Blas Otero. La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Podemos ver su libro y podemos ver la foto de él. Un dato curioso es que él fue uno de los pioneros en la literatura contemporánea. Fue uno de los primeros en ser parte de esta literatura. La tabla de Flandes, de Manuel Vázquez Montalbán. A la derecha podemos ver su libro y a la izquierda podemos ver una foto de Manuel Vázquez. Por último, la bibliografía. De aquí fue que saqué toda esta información y muchas gracias por su atención.